Bueno, continuaremos con los modelos de decisión aplicados durante el ciclo de vida de los clientes. Este es el inicio de la segunda parte. Habíamos terminado la sesión anterior con un resumen del ciclo de vida de los clientes y los distintos modelos de scoring que se utilizan para la toma de decisiones. Continuaremos profundizando e iremos viendo en cada una de las tres etapas principales del ciclo de vida del cliente los principales scoring y los beneficios y desafíos para cada uno de ellos. Bueno, entraremos en detalle ahora en el proceso de admisión. Dentro de este proceso de admisión vamos a tocar dos temas principales, lo que significa en sí mismo la admisión y luego veremos el fraude, la gestión de fraude. Recordaremos muy rápidamente que durante la admisión se utilizan los modelos reactivos o de admisión, utilizamos el buró y los modelos de fraude principalmente. Bien, dentro del ciclo de vida de los clientes haremos un apartado especial sobre el fraude y en este caso durante los procesos de admisión. Vamos a preguntarnos cuál es el problema del fraude. Básicamente son pérdidas, costes y sobre todo pone en juego la reputación de toda una entidad financiera. Este tema de la reputación en las grandes entidades financieras, como pueden ser los bancos, aseguradoras, es un tema crítico que se cuida con muchísimo detalle. En la actualidad, la sofisticación de los defraudadores se incrementa día a día. También influye la situación económica, muchas veces influenciando a que quienes no son defraudadores cometan fraudes por un tema de necesidad. El número de fraudes provenientes de sitios online, de la web o el fraude electrónico también se intensifica. Y, aunque somos conscientes, pero no aplicamos medidas de prevención, el riesgo de la identidad, del robo de la identidad, es uno de los tipos de fraude más comunes y que mayor perjuicio generan a quienes lo sufren. Por otro lado, el desarrollo de las organizaciones permite la multicanalidad, es decir, tener varios canales por los cuales podemos contratar servicios, podemos comercializar servicios y por los cuales una persona puede aplicar para un préstamo dentro de la entidad. Sumada a la complejidad de la multicanalidad, tenemos operaciones que se suceden entre países, operaciones cross-border, que agregan complejidad a la detección del fraude. Y por último, tenemos una serie de regulaciones y de normativa que se debe cumplir, que muchas veces tienen cierto grado de incongruencia o que dejan a la vista pequeños gaps que luego son explotados por quienes cometen fraude. Para detener el fraude antes que ocurran las pérdidas, las empresas deben invertir continuamente en fuentes de datos e innovaciones tecnológicas, con el fin de proporcionar a las empresas las herramientas más avanzadas de fraude y protección ante la fuga de datos. Cuando una fuga de datos sucede, una maniobra equivocada, un paso en falso, puede generar multas, litigios, que los clientes abandonen la institución y la erosión de la marca, de la reputación. Por tanto, gestionar el fraude permitirá a las empresas detectar y reducir el fraude de identidad con las consecuencias que esto conlleva, pérdidas en el fondo. Mejorar la eficiencia operativa permitirá cumplir con la normativa y en aquellos casos en los que se detecten operaciones sospechosas de lavado de capitales, alertarlas inmediatamente. De igual forma, la detección del fraude implementa medidas que prevengan la fuga de datos. Bien, veremos ahora cómo se implementa y cómo se gestionan los casos sospechosos de fraude. La detección del fraude implementa un conjunto de reglas de detección que cruzan datos y revelan las incoherencias en las solicitudes, comparando la solicitud con otras solicitudes previas y con datos fraudulentos ya conocidos. Este conjunto de reglas es flexible y se puede configurar para diversos productos y servicios que comercialice la empresa. La lucha contra el fraude suele utilizar modelos de decisión, los cuales proveen un score, una puntuación basada en el número y tipo de reglas que una solicitud ha disparado. A mayor cantidad de reglas que dispare, a mayor sospecha, mayor será la probabilidad de fraude y por tanto el modelo de decisión podrá optar
de manera automática en rechazarlo o ponerlo para consideración. Suelen estar construidos utilizando técnicas de regresión lineal y permite, además, priorizar los casos que son referidos por investigación y determinar qué aplicaciones son procesadas de manera automática, ya sea rechazar o aceptar. Aquellos casos sospechosos de fraude seguirán típicamente 4 etapas: el análisis de la solicitud, la priorización de los casos, se los investigará luego y finalmente se tomará una decisión. Durante la fase de análisis se observarán y se tendrán en cuenta las reglas y estrategias que han creado esa alarma y es el motivo por el cual esa solicitud ha sido referida para estudiarse. Durante la fase de priorización, los casos se organizarán en función de la probabilidad de fraude. Se organizan en colas de trabajo que se pueden asignar automáticamente a los equipos de investigadores. De esta forma, los recursos pueden asignarse a los casos de mayor riesgo, lo que mejora la eficacia, reduce los costes y mejora la velocidad para la toma de decisiones en los segmentos de más valor. La probabilidad de fraude se calcula mediante modelos de decisión. Una vez que el caso ha sido priorizado y asignado a un investigador, será él quien realice juicios sobre la validez de la información. La última etapa es la decisión sobre el caso. Sea cual sea la decisión, el resultado se registra para su uso futuro en el proceso de detección continuo, así como para la supervisión y análisis del fraude, mejorando el proceso de prevención en su totalidad. Veremos ahora la gestión de riesgos y de los clientes, una vez que ya forman parte de los libros de la entidad. Recordaremos también que los modelos de decisión que se utilizan en esta etapa son los scoring proactivos comportamentales, burós y modelos de fraude. También se utilizan los modelos de atrición para entender el grado de rotación de nuestros clientes, es decir, cuántos se quedan y cuántos se van. Veremos ahora la gestión de los clientes o el Customer Management y el Risk Management. Los modelos de decisión comportamentales dijimos que nos permiten tener una visión completa de la actividad del cliente, permitiéndonos segmentarlos e identificar aquellos que son más rentables y cuáles son menos rentables, ajustar la oferta de producto o servicio en función del perfil del cliente. El Risk Management nos permite analizar el riesgo del portfolio, identificando posibles pérdidas antes de que se produzcan, ya sea por impagos, por bancarrota, por fraude. Las empresas, ante situaciones posibles de pérdidas, podrán decidir ajustar los límites de crédito o congelar al cliente o producto, limitando la exposición al riesgo. Repito nuevamente, un ejemplo muy típico es cuando nos ajustan los límites de las tarjetas de crédito, tal vez sin avisarnos. Esto es porque el banco o la institución ha cambiado de políticas financieras o porque nuestra situación como cliente se ha visto debilitada. Rara vez nos subirán los límites de crédito. Debería ser así cuando nuestra situación ha mejorado. Estos son ejemplos que los modelos comportamentales nos permiten. Por ejemplo, queremos cumplir con la normativa. Los modelos de decisión nos permiten cumplir con lo previsto por Basilea. Dentro del material de referencia hay todo un apartado dedicado a Basilea, pero básicamente son regulaciones que se establecen para que las entidades financieras puedan operar. ¿Cómo maximizamos los ingresos? A través de comisiones e intereses. El modelo comportamental nos permitirá entender el comportamiento de ese cliente, cuál es la propensión a impagar o que ese cliente tenga un mejor comportamiento en el futuro y por tanto podremos gestionar los límites proactivamente, es decir, ajustándolos, anulándolos totalmente o proponerles productos adicionales a los que ya tiene. Los modelos de decisión comportamentales nos permiten, dijimos, conocer cómo se comportan los clientes. Los beneficios principales son, nos permitirán racionalizar los procesos y los sistemas, evitar redundancia de datos,
Tendremos decisiones mejor informadas porque la calidad de los datos será mejor. La estrategia de la comunicación será más precisa, mejorada, personalizada y efectiva. Por tanto, nos permitirán hacer ofertas adecuadas en función del cliente en el momento adecuado, lo que además mejora la retención. Reduciremos las pérdidas por fraude. Seremos capaces de tener mejor prospección de clientes y muchos otros beneficios más. Finalmente, el último eslabón dentro del ciclo de vida del cliente es el recobro. Recordaremos brevemente que durante esta fase de cobranzas, los modelos de decisión que se utilizan o los modelos de scoring que se utilizan son los modelos de recobro. La utilización de los modelos de decisión de recobro permite incrementar la eficiencia mediante el desarrollo de estrategias que permitirán segmentar, priorizar y asignar las cuentas según la rentabilidad y la probabilidad de recobro. Es aquí donde los modelos de decisión juegan un papel fundamental. Recogen los datos de entrada, los analizan, generan una determinada probabilidad y en función de esa probabilidad luego se tomarán acciones para el recobro. Aquellas organizaciones que utilicen modelos para el recobro tendrán típicamente mejoras aproximadamente de un 20% en los importes cobrados. Serán capaces de disminuir la deuda mala, es decir, aquellos clientes que son potenciales males pagadores, en un 15%. Serán capaces de mejorar la tasa de contactos. No nos olvidemos que al hacer cobranza normalmente se hacen desde call centers, donde se envían cartas, se llama, y estos modelos lo que nos permiten es entender en qué momentos, cuáles son aquellos momentos más adecuados para ponerse en contacto con el cliente. Y si ponemos todo esto en una cesta, podremos decir que la productividad mejorará hasta un 70%. Bien, veremos ahora los ciclos dentro de la etapa de recobro. Podemos ver en la parte superior, en la flecha de arriba, cuál es el sentido del riesgo de que una cuenta llegue a impago o a write-off. Cuanto más a la derecha, más antigua es la cuenta, por tanto mayor es la probabilidad de que no se pague. De igual manera, en la parte inferior, vemos cuál es el valor del cliente. En etapas iniciales, decimos que el valor sigue siendo alto porque la probabilidad de que pague es alta, pero a medida que nos movemos hacia la derecha, ese valor de esa cuenta decrece en relación a la probabilidad de impago también. En la parte inferior vemos los dos típicos modelos de scoring que se utilizan. El de recobro, que va desde el momento cero, es decir, desde el primer día que no ha pagado ese cliente, hasta un instante antes a la venta de la deuda, a la declaración del impago de write-off. Y el segundo modelo que se utiliza, pero se utiliza en etapas tempranas del cobro, suelen ser los primeros 30 días, 60 días, donde todavía las perspectivas de cobrar son altas, utilizamos modelos comportamentales. Nada más y muchas gracias.